Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Muel TV. Estamos como siempre dando una mirada a los temas que en este caso le llevamos varios meses siguiendo. Se esperaba que iba a durar tan solo unos días. Ya llevamos más de 300. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Qué está pasando con Rusia? ¿Qué pasa también con el resto del mundo y los impactos que este conflicto ha ido generando y que sin duda va a seguir generando también, no solo en términos económicos, geopolíticos, económicos, sociales, bueno, en todo ámbito? Vamos a estar conversando de esto, vamos a hacer la respectiva actualización con alguien que no solo sabe mucho, sino que además ha estado con nosotros varias veces, Pablo Cabrera, ex embajador en Rusia y concurrente en Ucrania y consejero del CIEUC. ¿Cómo está, Pablo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Bárbara? Mucho gusto de saludarte por No tanto me tiempo canso después. de sorprender justamente con esto que mencionaba, unos días iba a durar esto. Ya llevamos más de 300, Pablo. 301, no ser Ujú, exacto, ujú. que empieza justo con el invierno. El equinoccio del hemisferio norte empieza el invierno y hablamos tanto de los inicios como buena la recapitulación, de que el invierno era otra arma que se había introducido naturalmente en este conflicto, que como muy bien lo señala era un conflicto especial que tenía como objetivo principal derrocar al gobierno que había en Ucrania, que no era muy prorruso, que estaba muy proeuropeo, muy cercano a Occidente, y por el otro lado consolidar las pretensiones rusas de territorios que parecían irredentos o que podían ser de mayoría prorrusa, que era el Donbass. Hoy día, después de 301 días, en una guerra incluso no declarada, pero en los hechos declarada, ya está involucrado todo el mundo, como nuevamente muy bien lo dice, y vemos que no hay señal de negociación y tampoco hay trofeos de guerra propiamente. O sea, ninguna de las dos partes puede reclamar que ha ganado o ha cumplido los objetivos que se trazó, sea para defenderse o sea para lograr los objetivos que declaró en la operación especial. Así que vemos que es una especie de statu quo con cambios de intensidad y cambios de actores, porque obviamente que hay mucha simbología aquí también en lo que se refiere a la presencia de Europa, de los organismos relacionados con Europa, la OTAN y otros actores del escenario internacional. Y es que esto que usted menciona es la parte más preocupante, este status quo que al final que uno no puede ver cuándo va a terminar, cuál es el hito que puede marcar justamente un fin de esto. Pareciera que está ahí estancado, pasa algo, vuelve o no, pero, pero ¿cómo va a terminar? O sea, ¿qué tiene que pasar o qué cosa estaremos esperando que ocurra para que finalmente podamos dar por concluido este conflicto? Pero es por eso decía que hay mucha simbología en esto, ¿no? Esto Mm. de los 300 días, 301 días, el invierno, los actores involucrados, cómo ha evolucionado esto, la crisis humanitaria que ha traído consigo y la incapacidad de solucionarlo a pesar de las sanciones impuestas al agresor, que tiene mucho que ver porque las consecuencias de esas sanciones han tenido mucho impacto en la comunidad mundial, en las personas. Entonces, creo que podríamos simbolizarlo también que este es un momento, quizás, por todo lo que ha sucedido y cómo ha sucedido, de que podríamos poner una pausa y pensar en un punto de inflexión quizás positivo, porque todo parecía indicar que esta situación iba desmereciéndose, iba adquiriendo visos de catástrofe, en términos de catástrofe humanitaria. Y creo que a veces hay una reflexión, una pausa necesaria, con el objeto de decir, bueno, ¿a dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el sistema internacional que queremos construir, que está tanto en los discursos de los académicos y de los políticos, y a la hora de la sustancia se ve que no hay ningún curso de acción preciso? Y quizás ese punto de inflexión, recordemos podríamos tomarlo el discurso o la ida ayer del presidente de Ucrania a Estados Unidos. Y también, por el otro lado, el discurso de hace poco tiempo atrás del presidente de Francia, Macron, donde señalaba que llegó el fin de la abundancia, para alertar, hacer una advertencia a Europa y al mundo de que la situación era complicada de cara al invierno que comenzaba, ¿no? Para la población en general, que había una crisis energética, que había una guerra
y que había un aumento de costo de vida importante, y además de las enfermedades producto de la pandemia, que se olvidaba y que hoy día de nuevo es un desafío, de acuerdo a las últimas noticias que tenemos desde China. Entonces, se ha como reconfigurado no el mapa, sino que la agenda, poniendo énfasis a algunas otras cosas, y pareciera que naturalmente el cansancio que se ha producido en la población produce la necesidad de una pausa y de una reflexión hacia dónde vamos. Parecía que había un derrotismo, parecía una advertencia, parecía una gran presión internacional, que yo creo que sí existe a través del cansancio de la gente frente a esta situación. Y por eso, hablar de un momento en el cual se podría hacer una pausa y poder reconfigurar esto, tiene que ver también con los valores involucrados y quiénes son los que tendrían que tomar la batuta en esto, los que podrían iniciar los procesos de reconciliación o de parchar estas situaciones o de salir de este entuerto, si me permite la palabra, internacional de que estamos inmersos. Había mucha fe, había mucha expectativa respecto a cuánto pudieran presionar a Rusia todas estas sanciones económicas, todas estas restricciones y las críticas de otros países. Pero claro, eso en un inicio nos tenía muy esperanzados, pero cuando ya ha pasado casi un año, faltan solo 64 días para llegar a eso, pareciera que ya se hicieron resilientes o simplemente se han buscado otra alternativa, o en el caso de Europa que dejó de disponer, por ejemplo, de gas, bueno, ha tenido que buscar arreglárselas de otra forma. Entonces, ¿qué otras herramientas quedan del mundo para presionar entonces en este conflicto? Bueno, todo lo que parece en la conversación y en el papel muy fácil de decir es muy difícil de implementar. Efectivamente, el tema de las sanciones ha habido que ponerse de acuerdo justamente por la presión social que existe en diferentes países y por los mecanismos para salvar o para saltarse estas reglamentaciones o el rigor de la sanción. Hemos visto recientemente que, no obstante la crisis energética y lo que significa para la población una crisis energética en un invierno en Europa, han encontrado algunas fórmulas con el objeto de ver que no haya triangulación del gas. Se ha abierto una discusión en lo que se refiere a la implementación del Green Deal versus lo nuclear. Hay precios, se puso un precio tope a lo que era el precio del gas, porque a veces se compraba en mismo Europa, se compraba desde otros países, desde el Asia, para poderlo transportar de nuevo, y pues llegaban a precios exorbitantes de 380 euros, bajó a un límite de 180. ¿Qué se puede hacer? Se puede, obviamente que una presión social es tremendamente importante. Creo que el Estados Unidos estaba viviendo también un proceso de degradación frente a lo que era el valor de la democracia. ¿Qué es lo que estaba ofreciendo Estados Unidos a cambio de esta nueva agenda mundial? Y se veía que habían procesos que habían habido en otras épocas, ¿no es cierto?, sobre el valor de la democracia. La democracia de Estados Unidos había sido muy resentida por lo que habían sido los sucesos del Capitolio, en la elección del presidente Biden, cuando el Capitolio estaba refrendando la elección del presidente Biden. Y este año, y estos momentos, justamente en estos días, la Comisión Especial del Congreso hizo un anuncio, o sacó una resolución, que no es obligatoria, pero que puede tener un proceso si el Departamento de Justicia toma lo que ahí se dice. ¿Y qué es lo que se hizo inmediatamente? Yo creo que el acto de ayer del presidente de Ucrania en el Congreso está un poco relacionado con eso. Está un poco relacionado con el valor de la democracia en el mundo, el valor del encuentro, el valor del poder de la gente. Y eso lo tienen que tomar también las personas para ejercer una presión frente a los grandes responsables de esta situación. Entonces, al encontrar ayer estos símbolos, esta simbología, vemos que eh, Estados Unidos ha hecho su acción en este sentido, y principalmente el Congreso americano. Es cierto que está con un cambio, a puertas de que se inicie un cambio y se cambie, valga la redundancia, el jefe de la Cámara de Representantes, que pasaría a los republicanos, que han tenido ciertas reticencias con respecto a la permanente entrega de fondos y ayudas económicas y provisión de material bélico que se hace a Ucrania para, a juicio de ellos, mantener esta guerra.
Entonces, creo que el acto de ayer tiene un valor en ese sentido también. Tiene un valor que van a cambiar las autoridades y un poco sensibilizar al mundo con un mensaje muy emotivo frente a que Estados Unidos todavía conduce esta situación, de que Europa tiene valores que tiene que respetar, de que hay que hacer sacrificio. Un poco, a veces la nostalgia del pasado nostalgia significa sacrificio. Entonces, lo que estaba faltando, quizás, ¿por qué digo esto? Lo que estaba faltando era una conexión con el pasado, con lo que había sufrido la gente, lo que le estaba sufriendo, se estaba transformando esto en habitual. Y esa conexión con el pasado para hacer un relato verdadero, un relato que signifique un camino de cambio, un camino de solución, un camino de paz, no solo un camino de triunfo, un camino de vencer al adversario, creo que tiene algún valor, pero hay que implementarlo. Y ahí es donde está la responsabilidad de todos los demócratas del mundo, de todos los países del mundo, de toda la comunidad internacional. Y lamentablemente en nuestra región no estamos dando muy buenos ejemplos en esa línea. Bueno, y justamente le iba a preguntar por esto, porque va el presidente Zelensky en su primer viaje, es recibido por el presidente Biden en Estados Unidos, se generan todos estos hitos que son muy relevantes, y eso de nuevo pone de manifiesto lo que nosotros no hemos hecho, incluso nosotros mismos como Chile, no se dio la unanimidad en el Congreso para que él pudiera exponer ahí. ¿Qué le parece? Una causa que a todas luces pareciera que es del todo razonable. ¿Por qué nosotros no? Bueno, justamente yo creo que este proceso de transformación del mundo no ha sido muy asimilado en todas las regiones de la misma manera, porque hay un tema cultural y hay un tema de prioridades, ¿no? Y de necesidades urgentes. Obviamente que en ese contexto nuestra región es una región que no marca mucho en la agenda global, no ha pasado, no ha trascendido a los temas duros de la agenda. Y creo que eso ha sido un déficit de nosotros. Y, y como muy bien dice, estamos al debe. Y creo que el riesgo de la capacidad de resiliencia que tiene el sistema es muy grande frente a lo que está sucediendo con la emergencia de otras potencias, con la reubicación de las áreas de influencia, con las dificultades en el comercio internacional, con las dificultades ahora de las enfermedades, de las pandemias, que está dando una indicación de que el tema de las vacunas es un tema muy importante. Miren lo que está pasando en China, que fue que esa gente recibió solo las primeras dos, la vacuna que nosotros recibimos 2 dosis, la primera dosis, está viendo cuánto quizás es el alcance de ese tipo de remedio, ¿no? Entonces, esa capacidad de resiliencia nos tiene que incorporar a todos. Y América Latina yo creo que está al debe con lo que está sucediendo con respecto a lo que yo decía antes, que es este rejuvenecimiento o revigorización del valor de la democracia, cuando por el otro lado también la palabra rejuvenecimiento y revigoramiento del sistema ha estado presente en el Congreso chino. Y esto sucede ayer, justamente cuando se iniciaron, casi a la misma hora, por los cambios de hora, unos grandes y masivos ejercicios militares ruso-chinos a la cuadra de Shanghái. Entonces, creo que el cuadro está funcionando, la mirada estratégica está, no por todos, lamentablemente, y por todos los sectores. A veces hay unas luchas ideológicas que colman el ambiente, colman la agenda y no nos llevan a ninguna parte. O sea, el de discusiones entre derecha y izquierda, donde estamos viendo que el mundo no va por ahí. Entonces, la guerra, lo nuclear y lo Green Deal, o sea, la economía verde y el proceso de cambio climático que está afectando al planeta, de supervivencia del planeta, está también afectando la vida de las personas y el futuro de la comunidad y de la sociedad mundial. Y ahí es donde hay que poner el foco. Ese es lo central. Por eso no se trata aquí de actores, solo actores, se necesitan muchos dramaturgos. Ahí hay que mirar el escenario y ver todo lo que combina en esto. Y ahí la diplomacia silenciosamente, me imagino que seguirá actuando en los grandes temas y nosotros deberíamos de seguir actuando porque el ejemplo que estamos dando no es muy bueno. Es que ya que usted lo mencionó, Como no tiene región. directa relación con Rusia o Ucrania que estamos hablando ahora, pero es imposible no mencionarlo. Este declive o este descrédito quizá, o que se le ha ido quitando la importancia a la democracia
como un valor, como el sistema, la forma de gobierno que realmente necesitamos que se mantenga, como una... Cuando miramos lo que pasa en Perú, por ejemplo, y la actitud que han tenido algunos países vecinos de la región, bueno, se les olvida que la democracia es el valor más importante de defender dependiendo de quién es la persona que está gobernando, Por porque esto ya es supuesto. un tema mucho más de fondo que... Y Mire, en esa misma línea, nuestra actitud frente a Ucrania, por ejemplo, entre otros. efectivamente, y eso que está diciendo usted yo lo reflexiono de la siguiente manera. Creo que tiene que ver con hechos que han sucedido recientemente en la región. Vamos primero a la reunión de la OEA. No hace menos de un mes que se reunió la OEA en Lima. Hace menos de un mes que vino el secretario de Estado norteamericano a la OEA propiamente y visitó Colombia y Chile para hablar de democracia, para rescatar los valores básicos de la democracia que en América Latina se reclamaba, y los nuevos ajustes y los nuevos gobiernos que emergían en la región en un nuevo rebalance de tendencia, era importante hacerlo. Al mes, y después no solo eso, al mes, después vino el presidente de Perú con todo su gabinete a Chile, se tomaron acuerdo. Y se le olvidó, como dice usted, el tema de la democracia. Por suerte, Chile ha reaccionado frente a esto bastante bien y bastante correcto en lo que se refiere a los lineamientos gruesos de este tema. Pero también el otro amigo, que era en este caso era México, que también se hizo una visita oficial a México recientemente, hace un mes, se habló de una gran emprendimiento chileno-mexicano con el objeto de revivir UNASUR, etcétera, etcétera. Y hoy día vemos que nos encontramos justamente en nuestra área geográfica y geoestratégica natural, con una tradición, con esa conexión con el pasado que digo yo que falta. Yo creo que algunos están reflexionando de que para tener relato hay que hacer una conexión con el pasado, no para solamente nostalgia del pasado, sino que entender la historia, entender cuáles son nuestras prioridades. Y de cara a la guerra es lo mismo, es lo que le está pasando a Europa. Yo creo que Europa se pensó que la guerra iba a ser corta por la asimetría de las fuerzas. Y se pensó que iba a ser muy corta también porque no pensaba invadir Rusia a Ucrania. ¿Dónde estuvo la equivocación? La equivocación era que estábamos en un mundo nuevo. Aunque parezca medio extraño, pero la inteligencia artificial, el tema del mundo del metaverso, se contradecía un poco con la idea de que la guerra iba a ser una guerra tradicional, una guerra de tanques, y es una guerra de drones, es una guerra que también incluye, a la pregunta suya de antes, ¿cómo podemos parar esto? Aquí hay que tomar en cuenta que hay una industria detrás también, está la industria de la guerra, y está la prueba de nuevas armas, están los drones son nuevas armas, y obviamente que hay mucha prueba de drones y drones equivocados, armas tontas, como se llama, que caen en lugares que no deben caer, etcétera, etcétera. O sea, por ahí los reglamentos, la reglamentación, el rigor, hay que tomar en cuenta. Por último, y pensando también en algún posible desenlace, usted dice, hasta ahora no hay trofeos de guerra, o sea, nadie podría decir ganamos alguna cosa concreta, pero pensando en poder terminar, pensando en alguna excusa o en crear un trofeo, porque en el fondo no es llegar, en el caso de Rusia, no me imagino que fuera muy factible decir, ya nos cansamos, esto queda hasta aquí. No, probablemente va a seguir hasta tener un objetivo o algún trofeo que mostrar. ¿Es posible una cosa como esa? ¿Cómo ve lo que viene? Bueno, yo siempre he sido optimista, pero veo que el tiempo pasa. Estoy preocupado más bien, pero no soy muy nadie para echar esta preocupación, pero por lo menos endilgar una conversación. Y yo estoy preocupado de la conmemoración del año. Mm. Veo que recientemente el presidente Putin hizo como un movimiento de fuerza hacia Bielorrusia. Y hizo ese movimiento de fuerza hacia Bielorrusia hablando de ejercicios militares de nuevo, que me recuerdan los ejercicios militares en la frontera hace 10 meses atrás, que terminó con la invasión a Ucrania. Bielorrusia está más cerca de Kiev y está más cerca de la frontera con Polonia. Y creo que por ahí ese es el canal desde donde viene la provisión de ayuda, hablemos de todo tipo de ayuda, de Occidente a Ucrania. Entonces, el año de la conmemoración
ver que Kiev puede ser una mirada de que creo que podemos dar un golpe definitivo si atacamos y derrocamos al presidente. Y por ahí yo creo que está, en el desarrollo de esta noticia, está la visita del presidente Zelensky, no solo ir a pedir ayuda a Estados Unidos, porque la ayuda estaba también en duda, que pudiera aumentar los 49.900 millones de dólares, en la figura de que él es una persona que tiene imagen, tiene prestancia y puede salir del país. Incluso. O sea, él se está anticipando a un posible golpe duro en los próximos días o meses cercanos ya a los años. Si no hay ningún tipo de negociación, y quizás los rusos, si bien cierto, tienen abierta la frontera, he leído por ahí y he seguido un poco, de que la data que está entregando Rusia sobre estadísticas económicas y desarrollo económico no responden a la realidad. También eso impacta en cuál es el apoyo que tiene el presidente Putin dentro de su país. Y a 10 meses de la guerra ha bajado muy poquito. Más allá, porque las fronteras están abiertas también para los que no quieren ir al frente o no quieren, están abiertas para que salgan y vayan a otros lugares. Pero la imagen de Rusia que tenía antes de poder salir y poder llevar capital, cash flow y qué sé yo, hacer inversiones, creo que eso está muy disminuido. Creo que la guerra como tal no ha golpeado solo a Ucrania, sino que también ha golpeado a Rusia, y en la evaluación, en la corrección de la apreciación que tiene Rusia sobre lo que era Ucrania, ese nacionalismo ucraniano que era más bien heroísmo ucraniano y patriotismo ucraniano, versus el nacionalismo autoritario de los rusos. Él creía que esto era la historia la nueva historia, la historia de la vieja Rusia y la historia de la anciana, ¿no? Que tiene que ver, pero que se encontró con un nuevo panorama. Y el nuevo panorama dio que Europa se unió. Y tenemos hoy día una Europa muy unida, un Estados Unidos que está tratando de dejar atrás la era Trump. En Estados Unidos eso ya se nota, y se nota fuerte. Y hay dos hechos, si me permite, que son muy importantes, que los asocio a la ida ayer del presidente Zelensky, porque se juntan, que es la salida de Nancy Pelosi como una figura de la presidenta de la Cámara de Representantes, en dos hechos fundamentales de lo que se refiere a la ubicación de Estados Unidos en el mundo, como comilla la potencia per se, ¿no? Es la visita de ella a Taiwán y el convencimiento, creo, al gobierno de que Zelensky debía venir en persona a dar este mensaje antes del cambio de la mayoría, del jefe de la mayoría en la Cámara de Representantes, donde había que apoyar a Ucrania fuertemente en materia de provisión de armamento y en materia de apoyo económico. Entonces, si vemos que Estados Unidos quiere manejar esta situación, y siempre lo ha querido, así que no es una frase antojadiza, frente a la emergencia de un poder que los desafía en una parte, uno en el Asia-Pacífico y otro en Europa, creo que ahí hay algunas muestras y simbolismos que tenemos que entrelazar nosotros y ojalá asimilar. Aquí no significa de restarse, pero tampoco significa censurar a nadie y decir yo no tengo que tener relaciones con el otro porque no piensa como yo. No, con independencia, pero de acuerdo a nuestra historia, y hablo de Latinoamérica en general y Chile en particular, de acuerdo a nuestra historia, a nuestros valores, a nuestras prioridades, tengamos un relato acorde, democrático, republicano, libertario y de paz. Y creo que por ahí tendremos que encontrar los puntos de convergencia y ese punto de inflexión que muestre la capacidad de resiliencia de la democracia y de que el mundo puede superar las dificultades del cambio climático, de la crisis alimentaria, de la amenaza nuclear, etc. Muchísimas gracias, Pablo, por esta conversación. Es súper complejo, son muchas las aristas, muchas las variables que van en juego y tal como dice, estamos mirando con temor y expectativa qué va a ocurrir cuando se cumpla un año y ya falta poco. Muchas gracias. Estaremos en contacto para seguir evaluando qué ocurre en las próximas semanas. Siempre con gusto con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Los dejamos invitados a todos a seguir, por supuesto, esta trama, este conflicto internacional con nosotros aquí en emol.com.